Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Hoy queremos subrayar el versículo 28. El versículo 28 de este capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles. En efecto, en él vivimos, nos movemos y existimos. Aquí está entonces lo central. O sea, a esto está queriendo llegar Pablo en su exposición. En él, es decir, en Dios. Él está presentando y le está diciendo a los atenienses, al Dios desconocido, a quien ustedes adoran sin conocer. Desde ahora ustedes lo van a conocer. ¿Y saben quién es? Nos dice aquí entonces este versículo 28. Este es el Dios en quien nosotros vivimos, nos movemos y existimos. Y después, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes, hoy por hoy llegué a recuerda. Mira cómo es Pablo inteligente, ¿verdad? De alguien que no tiene nada que ver con tu cultura, sino que con alguien que es de tu misma cultura. Atientas, dijimos ya hace rato. Ustedes de por sí le están buscando a ese Dios, atientan, pero es como ese ciego, ¿verdad? Que va a tientas. Y más o menos así ustedes ya le estaban luego buscando a Dios, medio a tientas. Pero sin embargo, lo están buscando. Y ahora yo les puedo decir, queridos amigos, que ese Dios que para ustedes es un Dios a quien buscan, aunque sea a tientas, y aquí está uno de los ejemplos que yo les digo, porque algunos de los poetas de ustedes es Imoy Guribeo. Yo les digo que en él nosotros, dice, vivimos, nos movemos y existimos. Vivimos, nos movemos y existimos. Tres cositas de Yuga: vivir, moverse y existir. Pero como ya yo pensar, atientas, muchos de los poetas de ustedes, Imoy Guribeo, Peña Putu, Uyoñe Puno, calculado Ñamindu, en vez de Catuinamba, y dice, nosotros somos también de su raza. Nosotros también somos de su raza. Va a decir, Upea dice que en el fondo, ¿viste? Porque el poeta, el filósofo, en su reflexión,
oñamindu upariretena oñamindu uaya. Ojo me gatube. Ojo esena. Ese peña peto me quiere llegar a lo central, en lo más profundo, ¿verdad?, de su reflexión. Y ahí se da cuenta y al final dice, nosotros también somos de su raza. Quiere decir, como dijimos al inicio en el versículo anterior, Él hizo salir de un solo principio a todos, o a todo el género humano, a todo el género humano, enteroetea. Humanidad o idea lleva todo, vinimos del mismo género humano. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta este aspecto de la igualdad, tenemos que tener en cuenta este aspecto del derecho, ¿verdad?, del hombre, el derecho humano, decimos nosotros, los derechos humanos, que tanto gritamos y nosotros decimos de todo un poco. A pesar de que somos bastante contradictorios, ¿verdad? Porque hay personas que te hablan y que incluso le premian por los derechos humanos y sin embargo están de acuerdo que se le mate a la persona dentro del seno de su madre, por ejemplo. O ahí sea aborto. Tu chaña premiaña de Qué contradicción más grande. A ese le falta un dedo de cerebro. Un dedo, aunque sea, le falta de cerebro. No sé si se dan cuenta. O sea, vamos totalmente, yo no sé en qué idioma tenemos que hablar para entendernos, ¿verdad? O para que entiendan esas personas, ¿verdad? Lo que significa verdaderamente aquí, de una forma ciertamente que Pablo ya está a una altura hablando a los griegos. Entonces los griegos tienen una cultura muy elevada y por eso tal vez también para nosotros sea un poquitito más difícil entender esto por lo menos, ¿verdad? Tenemos que explicar un poquitito más, pero cuando en este versículo 26 Él te está diciendo así nomás en forma general, Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano. Él hizo salir, Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano. Entonces, si yo digo así nomás, tal vez muchas veces nos va a ser un poco difícil, para algunos por lo menos, entender bien lo que te está queriendo decir. De un solo género humano. Es decir, esto te está hablando de la unicidad, de la naturaleza del hombre, que todos venimos entonces de ese mismo principio, el principio creador de Dios. Y por ende, consecuencia, todos somos entonces iguales en dignidad, porque todos venimos de ese único principio que nos dio Dios. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy estamos en este día con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, 1 al 7a, luego del 10 al 15a. El Señor envió al profeta Natán ante el rey. Él se presentó y le dijo, habla 2 hombres en una misma ciudad, uno rico y uno pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada fuera de una sola oveja que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita.
David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: por la vida del Señor, el hombre que ha hecho eso merece la muerte. Pagará 4 veces el valor de la oveja por haber obrado así y no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: ese hombre eres tú. Queridos amigos, es interesante esta historia de David, un gran pecador. Le hace matar nada más y nada menos que a Urías, el esposo de Betsabé, ¿verdad? Y entonces aquí después se adueña, tiene el hijo con esta mujer. Y viene la parábola de Natán. Enseguida reacciona David: ven, Jariro, vean manona. Ese pecador eres tú. Ese hombre eres tú que te has apoderado de los bienes de los pobres. Queridos hermanos, ni queña pensaba la cuñara puente y coye. Aquí es todo aquello que nos apoderamos de los pobres, de la educación en nuestro país. Nos apoderamos de las jubilaciones de nuestros hermanos. Nos apoderamos del dinero, de todo lo que corresponde al pueblo, a la gente. Vean original pecado y añande con andas ahí solamente ñamañá y pollo, pejembirecore, sino que sobre todo, queridos amigos, de la injusticia en la que llevamos al pueblo, con la injusticia que estamos matando, ¿verdad?, los ideales de tantas personas. Pidamos perdón y sobre todo, como David, volvamos a recapacitar y a salir adelante. El Señor nos perdona, pero tenemos que cambiar. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Experimenta la esencia espiritual de Medjugorje y más allá con la Fundación Ñandeyara Ñe'e en un viaje transformador. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Transporte seguro y cómodo, visitas guiadas a sitios sagrados y lugares de interés, tiempo dedicado para la reflexión personal y la oración. Acompáñenos en este viaje inolvidable y descubre la belleza espiritual de estos destinos únicos alrededor de Italia. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Solo te necesito, ven y calma la tormenta.
te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, de mi calma la tormenta, que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada. Nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana. Ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida, y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. de Yara Ñe'e, Nuevo Testamento, reflexionando, mirando un poco lo que Pablo está diciendo en este discurso, hace una síntesis maravillosa, ciertamente, a un nivel mucho más elevado, mucho menos, digamos así, desmenuzado. No va desmenuzando mucho, solamente va tocando algunos elementos sustanciales de la presentación de la vida cristiana, pero que asume la enseñanza del libro pedagógico por excelencia, que es el Antiguo Testamento, y luego ahora se está elaborando el Nuevo Testamento con Pablo, y luego vendrán los otros libros del Nuevo Testamento. Pero reflexionamos de la Torá, en realidad, de los libros proféticos, y luego también los libros reflexivos que nosotros le llamamos así los sapienciales, sapiencia, conocimiento, sabiduría. Entonces, él les dice, el Dios que ha hecho el mundo, es decir, el Dios creador. Segundo, tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, porque es Él quien da la vida, es decir, el omnipotente, el que habita no en templos, sino que en el corazón del hombre, en el templo que es el hombre mismo. Otro, Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano, para la ñandean que te ya cuejinacuri. Este es entonces la unicidad. Esto es entonces lo que nos lleva a entender el derecho del hombre. Cuando estamos hablando aquí del derecho universal, porque venimos, esta es la igualdad del hombre. Todos provenimos de la misma esencia, de la misma creación. Luego teníamos para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas. UPS inantero este yarecola ñan de posibilidad. La ñanguaje anguaya yuju anguabe ñan de yara. Por eso dice,
para que ellos busquen a Dios. Yahuereco paiteña de peñane.ume, Yahuereco paiteña de inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Estos pues son los 4 elementos de el ser imagen y semejanza de Dios. Aupea la ñande Yahuereco, entonces quiere decir que ñande ñañe punuana, ku riguasuisha ñande ya eoibesa. Ñe punu bebereje carena, ella te peca se dice. Ella te peca riguasuisha, quiere decir que va buscando, hasta conseguir el gusanito. Ella te pecará en Guajemebe, peñan de Yara o esa casean de. Y aquí, por eso nos está hablando en este versículo siguiente, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo. Buscar a Dios, procurar dónde está Dios, quién es este Dios verdaderamente en mi vida, en la vida de mi sociedad, en la vida de mi familia. Ella te peca que busquen a Dios, aunque sea a tientas. A la regla se a tientas, ¿verdad? Porque no, es que, ya sabes, tal vez, no sé, hasta qué punto, ¿verdad? El instinto o el olor o no sé qué cosa. Porque algunas veces se ve también, ¿verdad? Que el ariguazú, ¿verdad? De repente, como que se va corriendo. Por la pinta tiene, ¿verdad? Porque el instinto, ¿verdad? La conservación, pues es así. Que algo pasó por allá, ¿verdad? O disparar esa la ariguazú. Ojo más, ya te pecamos. Saca las piedras, saca esto. Que sí que es la naturaleza, ¿verdad? Y entonces aquí Dios también nos pone esta semejanza maravillosa, ¿verdad? Que nosotros dice, busquemos a Dios, para que busquemos a Dios. Tenemos todos los elementos nosotros, queridos hermanos, nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra capacidad de amar, para buscar al Señor. Todos tenemos, porque todos venimos del único principio. Él hizo salir de un solo principio a todos para encontrarlo, aunque sea a tientas, pero Él se deja encontrar. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¡Grito de júbilo! Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido.
Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí están mis trabajos y mi fe, mis mates, mis pasiones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando siempre con el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Y hoy, de una manera especial, este versículo 28. En efecto, en él vivimos, nos movemos y existimos. Como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes, nosotros somos también de su raza. En este discurso de Pablo llegamos aquí, ya ahora a una definición mayor, porque Pablo entonces dice, pues no más hizo más vagina coñan de Yara, más vagina peñan de Noya, más vagina peñan de Atoña, lleva allí cojanguaisa, lleva pojanguaisa, peja de. Primero, en él vivimos, en él nos movemos y en él existimos. En él vivimos, nos movemos y existimos. Son tres verbos muy importantes. El hecho de vivir, la vida. ¿Qué significa, queridos amigos? En él vivimos. Quiere decir que nuestra vida tiene sentido simplemente cuando estamos en este camino de Dios. ¿Se acuerdan de la frase que yo suelo insistir muchísimo y suelo repetir porque hace una síntesis, ¿verdad?, que San Juan Bosco le decía a sus chicos, a sus jóvenes? Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Vivir, en él vivimos, ¿qué significa? Quiere decir que nuestra vida, quiere decir que darle sentido a nuestra existencia solamente podemos darlo desde Dios. Si Él es nuestro creador. ¿Se acuerdan que San Agustín también utilizaba otra frase hermosísima y maravillosa, verdad? Porque él decía directamente, inquieto estará mi corazón hasta que no llegue a ti, Señor. O sea que tenemos que llegar hasta descubrirte a ti, hasta fundirse, ¿verdad?, con el mismo creador, con la misma esencia, con la misma vida por excelencia. En él vivimos. Nuestra vida tiene sentido en la medida en que nosotros vamos descubriendo lo que significa el vivir, lo que significa el estar felices, lo que significa el estar entonces contentos, realizados. Las experiencias tristes de nuestra sociedad o de muchas familias, lastimosamente, ¿verdad?, que por A o por B motivo llegan al suicidio, se quitan la vida, o si no, uno se va y se encuentra con personas que llegan a un momento de la depresión. Y muchas veces, queridos amigos, no sabemos el por qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que me ha llegado, verdad? Y miren que todos, atención, todos pasamos por esta experiencia. No piensen solamente aquel que está depresivo, es el único que llega a ese momento de la depresión. Solamente que nuestras depresiones son superadas por A o por B motivo, porque hay motivación, o como decimos nosotros, hay un poco de adrenalina para volver a retomar y para volver a subir, ¿verdad?, nuestro vuelo, para volver a tomar nuestro vuelo. Y esto es bueno que entendamos. Esto es esencial y fundamental que nosotros sepamos, queridos amigos, porque aquí encontramos lo fundamental y esencial de la vida de todo cristiano. Aquí cuando Pablo entonces nos está diciendo que nosotros vivimos, por él vivimos, nos movemos y existimos,
Estas dos citas que encontramos aquí, que Pablo usó, de los poetas griegos, se atribuyen nada más y nada menos que, como dice, como algunos poetas de ustedes, hoy puro para decir, de cosas que ustedes no saben. Ustedes ya son muy inteligentes y ustedes atientas, aunque sea atientas. Nosotros tenemos ya la revelación, pero ustedes, aunque sea atientas, le están buscando. Epiménides, por ejemplo, era uno. Epiménides, el cretense, a quien Pablo citó nuevamente en Tito. Y el otro es Arato. Arato, le estamos hablando del 310 antes de Cristo. Y este otro, Epiménides, era el cretense del año 600 antes de Cristo. Queridos amigos, volvemos enseguida con más en el Yara Ñe'e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ezequiel, Abdías, Habacuc, ¿qué tienen en común estos nombres? Bueno, son 3 de los 15 profetas que tienen sus propios libros en la Biblia. Y si has intentado leer estos libros, es probable que te hayas perdido en su densa poesía y sus imágenes extrañas. Pero estos libros son súper importantes para entender la historia bíblica completa. Hablemos sobre cómo leer los profetas. Cuando escucho la palabra profeta, pienso en un vidente, en alguien que predice el futuro. Eso es lo que ser profeta significa en muchas culturas, pero no en la Biblia. Aunque los profetas bíblicos a veces hablan acerca del futuro, son mucho más que videntes. ¿Qué debería pensar sobre ellos? Bueno, fueron israelitas que tuvieron un encuentro radical con la presencia de Dios y fueron comisionados para ir y hablar en nombre de Dios. Como un representante. Sí, ¿y qué era lo que más les importaba? La alianza mutua que existía entre Dios y los israelitas. Sí, la alianza. Dios rescató a Israel de la esclavitud en Egipto y los invitó a convertirse en una nación de justicia y de generosidad, que representaría su carácter ante las naciones. Y entonces, esta alianza requeriría que todos los israelitas entregaran su confianza y lealtad solamente a Dios. En la Biblia, esta alianza se llama el pacto. Pero los líderes, los sacerdotes, los reyes, desviaron a Israel y quebrantaron el pacto. Así que aquí es donde los profetas llegaron para recordar a Israel de su papel en la alianza, y lo hicieron de 3 maneras. Primero, acusaban constantemente a Israel de violar los términos del pacto. Los cargos usualmente incluían idolatría, alianzas con otras naciones y sus dioses, y el permitir injusticia en contra del pobre. Entonces, son como abogados del pacto. Sí. Entonces, en segundo lugar, los profetas llamaban a Israel a arrepentirse, lo que simplemente significa dar la vuelta. Ellos hablaban de la justicia de Dios para perdonarlos, si simplemente confesaban y cambiaban su camino. Pero Israel y sus líderes no cambiaron. Las cosas fueron de mal en peor. Y entonces, eso nos lleva a la tercera manera en que los profetas enfatizaron el pacto. Ellos anunciaban las consecuencias de quebrantarlo, lo que llamaban el día del Señor. Ah, sí, el Apocalipsis, visiones del fin del mundo. Bueno, algo así. Los profetas estaban interesados principalmente en cómo Dios traería su justicia sobre la corrupción de Israel y de las naciones violentas a su alrededor. Y mientras explicaban estos eventos locales, ellos frecuentemente utilizaban imágenes cósmicas. ¿Imágenes cósmicas? Sí, como Jeremías. Él describió el exilio de los israelitas a Babilonia como el desmoronamiento de la creación misma. La tierra se disuelve en caos y desorden. No hay luz, ni animales, ni personas. O Isaías describe la caída de Babilonia como la desintegración del cosmos. Las estrellas caen del cielo, el sol se oscurece. Para los profetas, cuando Dios actúa en la historia humana para traer justicia, es un día del Señor. Entonces, los profetas no están hablando acerca del fin del mundo.
Bueno, espera, están haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Las imágenes cósmicas muestran cómo estos eventos importantes de su época encajan con la historia más amplia de la misión de Dios de derrocar toda nación corrupta y violenta de una vez por todas. A los profetas les importaba el presente y el futuro, y las imágenes cósmicas les permitían hablar acerca de ambas cosas al mismo tiempo. Entiendo. Entonces, no importa dónde vivas, el día del Señor son malas noticias si eres parte de Babilonia. Pero son buenas noticias si estás esperando el reino de Dios. El día del Señor apuntó al regreso de los exiliados a Jerusalén. Y una vez más, los profetas utilizan poesía cósmica para describirlo. Pueden ver una nueva Jerusalén como un nuevo jardín del Edén, con toda la humanidad viviendo en paz con los demás y con los animales. Y hay un nuevo rey mesiánico, quien restaura el reino de Dios en una creación renovada. Hermoso. Entonces, estos son los 3 temas en los profetas. Estos profetas debieron haber sido oradores muy poderosos y persuasivos. Bueno, algunos lo fueron, pero otros vivieron al margen. Frecuentemente realizaron actuaciones extrañas y simbólicas en público para comunicar su mensaje, como cuando Ezequiel se acostó sobre la tierra y construyó un modelo de Jerusalén siendo atacado por Babilonia, o cuando Isaías caminó desnudo durante 3 años como símbolo de la humillación del exilio. ¿Y las personas les pusieron atención? No mucho. Las historias en estos libros muestran cómo los profetas eran un grupo minoritario, en su mayoría rechazados por los líderes de Israel, y sus escritos eran una especie de literatura de oposición. La mayoría de las personas los ignoraron, esto es, hasta que sus advertencias se hicieron realidad en el exilio a Babilonia. Después de eso, las personas empezaron a tomar sus palabras en serio. Sí, las obras de esos profetas tempranos fueron heredadas por profetas tardíos sin nombre que estudiaron intensamente esos textos. Ellos fueron los que ordenaron las escrituras hebreas como las conocemos ahora, incluyendo los libros de los profetas. Bueno, y hay 15 libros de los profetas. Los 3 grandes son Isaías, Jeremías y Ezequiel. Luego hay una colección de 12 obras proféticas más breves, unificadas en un solo rollo. Y en cada uno de esos libros leerás historias acerca de los profetas y sus poemas y visiones, todas arregladas para mostrar el significado cósmico de la historia de Israel, cómo Dios transformará su historia trágica de fracaso y exilio. En una historia de esperanza y restauración para todas las naciones. Y es ese doble mensaje de advertencia profética y esperanza el que importaba tanto a los profetas. Y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Francisco se reunió con los miembros de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y las Iglesias Ortodoxas Orientales. Esta comisión acaba de cumplir 20 años de vida. Che questo anniversario sia allora l'occasione per lodare Dio per il percorso compiuto, facendo memoria grata di quanti vi hanno contribuito attraverso la competenza teologica e la preghiera, e possa pure rinnovare la convinzione che la piena comunione tra le nostre chiese non solo è possibile, ma urgente e necessaria perché il mondo creda. A lo largo del último año han sido varios los encuentros del Papa con líderes ortodoxos. Uno de los más entrañables fue la visita de Tawadro II de la Iglesia Copta, con quien celebró el 50 aniversario del encuentro entre sus predecesores, Pablo VI y Senouda III. Sua Santità Tawadro è venuto a trovarmi per la prima volta il 10 maggio di 10 anni fa, pochi mesi dopo la sua e la mia elezione. E ha proposto di celebrare ogni 10 maggio la giornata dell'amicizia copto-cattolica, che da quel tempo celebriamo ogni anno. Ci chiamiamo al telefono, ci diamo saluti e rimaniamo buoni fratelli. Non abbiamo litigato. También visitaron al Papa en 2023, el católicos de la Iglesia Ortodoxa Siro Malankar
Y el patriarca sirio-ortodoxo de Antioquía, Francisco, espera que muchos de ellos participen en el gran encuentro de 2025 que conmemorará los 1700 años del primer gran concilio ecuménico que fue el de Nicea. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Jornada de sanación y liberación. Este domingo 4 de febrero en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, desde las 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración al Santísimo, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. Jornada de sanación y liberación, domingo 4 de febrero. Junto al reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez y el grupo Rey de Reyes. Invita Ñande Yara Ñee. Corazón de Jesús, fuente de pureza, tú que eres el Cordero Inmaculado, nuestro modelo de obediencia, que obedeciste hasta la muerte, y eres ejemplo admirable de pureza, que no quisiste tener donde reclinar tu cabeza. Concédeme la gracia de vivir para siempre mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria. Fuente de todas las virtudes, haz que en mi corazón reinen las que más te agradan. Líbrame del pecado y de todo lo que pueda apartarme de ti. Fortifica mi fe, aumenta mi esperanza y acrecienta mi caridad. Concédeme la gracia de ser en tus manos instrumento para la salvación de mis hermanos, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria, no obstante mi miseria.
gracia de vivir para siempre, mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria, no obstante mi miseria. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo hoy 28, que estamos reflexionando y estamos haciendo, ¿verdad? Una síntesis de lo que en cada uno de estos pasajes que Pablo va expresando y exponiendo en el Areópago ante los atenienses. Decíamos, en efecto, en él vivimos, nos movemos y existimos. Vivir, ya decíamos, darle el sentido a la propia existencia. El moverse también. Aquí estamos apuntando un poco a lo que Pablo está queriendo expresar, el moverse. Quiere decir que nuestras acciones, movernos, accionar, actuar, va el ñandella yapo, va ella ñandella yapo ñaina yep. Aupea ñandella yapo peñan de yara, pues tu maranga tuya es ella ñande, pero que son los principios y valores. Peñan de yaguere coagina, peñan de apeto, peñan de coebe, peñan de ña pensa jaisha. Entonces eso es lo que nos mueve. Sería la motivación. ¿Qué es lo que me motiva? Uno cuando está un poco depresivo, entonces bebe ñandé, jatekunda yara, da yahuerecoya peu, da yahuerecoya peñandere coe peñandemongu en mi vara. En él, entonces, por una parte vivimos, pero por otra parte nos movemos. ¿Qué es lo que nos mueve? Ahí está. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Por qué nosotros actuamos? Aquí entonces Pablo nos está poniendo bien claro y les dice a los atenienses y a nosotros también, ¿por qué yo hago algo? Y justamente porque dice, tenemos la esencia, tenemos la preocupación de responder a esas cualidades que Dios puso en nuestro corazón y hace que nosotros podamos realizar algo. Nuestro accionar. Ñandeko ya hoy, la peñan de yara, ñande da yare coino, peñan de pupea, llevan da yaguere coino, y la peñan de yara, peñan de apito, una peñan de coe, venda y por imba, peñan de mongo, llegó más se mandó a gente de iba y vela siempre, ni hueve y tiraron de eco, ni hueve y tiraron. ¿Por qué? Y no es simplemente el aspecto físico, ¿verdad? Porque la güey, cuando hay tiraron, después yo con agua, pero aquí lo que está queriendo decir ni güey vende y tirado quiere decir que si nosotros no tenemos este deseo, esta motivación, porque recuerden que el movernos viene justamente de motivación, ¿qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me movimenta, verdad? Me mueve. Y justamente es la fuerza de un amor profundo hacia Dios. Santa Teresa de Ávila, Pendemando esa poesía hermosa, no me mueve mi Dios para quererte. Y así continúa, ¿verdad? No me mueve. Va, ven a Simón Güeña de Yara, landas a Eino de hoy, es decir, el amor profundo hacia Dios.
el convencimiento. Por eso Pablo aquí les presenta a los atenienses y les dice, ¿saben qué? Si nosotros vamos a hacer algo, si nosotros vamos a movernos, tenemos que tener una motivación profunda que es solamente Dios, que es la fuerza y el espíritu del Señor que está aquí. Entonces, desde ahí tenemos que mirar. Por otra parte, está el tercer elemento. Primero es vivir en el Señor. Segundo es movernos, el movimiento, movernos. Y luego el existir. La existencia, recordemos, que es un don preciado, excelente, de parte de Dios que nos ha dado. Todo el aspecto de la existencia, que quiere decir nuestra propia ontología. Va de la ontología, quiere decir la característica esencial del hombre, de la humanidad. Ese es nuestro ontos, ¿verdad? En griego quiere decir eso, ¿verdad? O sea, esto es lo que caracteriza nuestra existencia. Nosotros existimos en Dios, existimos en Dios. Significa que nuestra dignificación, nuestra realización, nuestra esencia, por eso el existir, significa esto, en Él existimos, en Él cobra sentido nuestra propia vida. Lo que nosotros somos tiene sentido aquí, en el ontos, en la existencia del hombre, y por eso nosotros existimos en Dios, en la medida en que entendemos que es solamente la fuerza y la gracia de Dios la que nos da la posibilidad de realizarnos, planificarnos en la misma dignidad la que fuimos creados, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, vamos a seguir meditando, vamos a seguir reflexionando. Mirá que Pablo está en el Areópago, le está hablando a los griegos, gente muy preparada. Había utilizado del año 600 a uno de sus poetas, ¿verdad? Porque dice así como ya decía alguno de los poetas de ustedes, ¿verdad? Que era del año 600. Luego también utiliza a otro que era del año 300, ¿verdad? Antes de Cristo todo. O sea que Pablo era muy leído. Entonces, como dijo, o como dijeron algunos poetas de ustedes, nosotros somos también de su raza. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.